Intelectualidad, tal y como dije antes de la pausa, vamos a tocar un tema muy interesante, pero también muy urticante, porque tiene que ver con el voto de los militares. Para tal fin, yo recibo con mucha satisfacción a un distinguido miembro de la intelectualidad dominicana, un hombre que duró mucho tiempo con el uniforme de piloto de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Llegó a ser comandante general de esa institución, antes se llamaba jefe de la Fuerza Aérea, es escritor y también es catedrático. Me refiero al mayor general retirado, Carlos Altuna Tesano, a quien doy la más cordial bienvenida. Señor, ¿cómo se siente usted? Cuénteme. Buenas noches, César, gracias por tu invitación. Animado para llevar este conversatorio. Mire, don Carlos, ¿por qué tienen que votar los militares y por qué los militares no deberían votar? O sea, es un punto interesante donde hay gente que entiende que sería una reivindicación a un derecho incluso hasta constitucional, y otros entienden que sería romper la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, incluso hasta del país. ¿Cuál es su opinión? Mira, César, recientemente yo escribí un artículo y titulé El voto militar, el voto de militares y policías, un derecho de ciudadanía, basado en el mismo contexto constitucional. Nosotros somos un Estado social y democrático de derecho, la República Dominicana, fundamentada en el respeto, en el derecho de igualdad. Y las Fuerzas Armadas de hoy han madurado. Ya ese oscurantismo del pasado, de la Guerra Fría, eso está guardado. En estudios recientes de 35 países del área de Latinoamérica y del Caribe, solamente 4 países no ejercen ese derecho de ciudadanía, que son Honduras, Guatemala, Colombia y República Dominicana. ¿Tienen esos 3 países las razones para prohibir el voto? Bueno, las razones están en manos de su cuerpo de legisladores. No, pero ¿por qué ellos dicen que no? Bueno, habrá que ver las connotaciones, porque las circunstancias de República Dominicana no son igual a la de Colombia, no son igual a la de Honduras ni a la de Guatemala. Son diferentes. O sea, esa circunstancia que se estableció, porque si revisamos, abuelo de Águila, nuestra historia electoral, vemos que en la Constitución del 1854 tenían ese derecho, los militares, no los militares, sino los oficiales de las fuerzas de tierra y de mar. En ese entonces, ese derecho fue privado a las Fuerzas Armadas de aquel entonces en el 1924. Es cuando vuelve a ponerse la provisión al voto de militares y policías y del conjunto de las Fuerzas Armadas. En ese tiempo, que transcurrió 70 años, podíamos ejercer ese derecho de ciudadanía, que no es coartado, porque en la misma Constitución, en el 252, que habla sobre la provisión del voto a las Fuerzas Armadas y la policía, habla de apartidismo, sí, no de derechos políticos. O sea que nuestros legisladores dejaron esa ventana abierta para un futuro, yo considero que no muy lejano. Sin embargo, comandante, hay algo que mucha gente teme: tener una nómina militar sería prácticamente una prerrogativa de quien detenta el Poder Ejecutivo en ese momento. O sea, que dependen directamente de ellos en términos económicos, y eso pudiera tener de alguna u otra manera algún tipo de incidencia. No lo veo en ese sentido. ¿Por qué? Mira, la experiencia está demostrada en 31 países de Latinoamérica, donde sus Fuerzas Armadas, incluso la de Brasil, la de Chile, que son Fuerzas Armadas numerosas, no han incidido. O sea, nos estamos enfocando, yo estoy viendo la pregunta en un proceso que vivimos, las Fuerzas Armadas, donde hubo soldados una vez que salían con pañoletas en los fusiles. No, nuestras Fuerzas Armadas hoy son profesionales, son hombres nacidos en democracia y para la democracia. Hombres y mujeres.
Sí, hombres y mujeres. Ese es un nuevo término que se usa hoy en día. Yo no lo veo así. ¿En qué se beneficiaría el país con el voto militar? Bueno, Militar y policial. militar y policial. Lo primero, que la democracia está sustentada en ¿qué? En la elección de quien nos va a gobernar por mayoría. Sí, claro. Y ahí estamos sacando un sector importante, creo que un sector importante. Y numeroso, un sector Numeroso, si lo calcula la familia y calcula los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, que arredonda alrededor de unos 90.000 hombres y mujeres, estamos hablando de una parte importante. Así como en diciembre pasado se firmó un acuerdo entre Procuraduría General de la República y la Junta Central Electoral para reconocer el derecho a los procesos preventivos, ese derecho de ciudadanía, a los que no están condenados. Eso es verdad. De la población, que son 22.300 y pico, 14.500 y algo son preventivos, o sea que representan el 60% de la población carcelaria de nuestro país. Y lo reconocemos y lo vemos con gozo y con júbilo. Entonces, si a aquellas personas se les está reconociendo ese derecho que se le había restringido, como dice el magistrado presidente de la Junta, o sea, reconociendo el derecho del Estado a valer ese derecho de ciudadanía. Sí. Asimismo, yo no lo veo por qué a militares y policías no se le pueda hacer valer ese derecho. Ellos entienden, comandante, las personas que piensan en contrario, que abrir esa brecha sería posibilitar que se contaminen los cuarteles con el proselitismo. Hay otras personas que entienden, pero igual, por lo bajo también, cada quien tiene, no se me ría por favor, cada quien tiene su preferencia, solamente que no lo dicen. Entonces, deme su parecer frente a eso. No, todo ser humano es un ser político, un ente político. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con el derecho, con el derecho al voto. Mira, yo serví durante aproximadamente casi 35 años en las Fuerzas Armadas. Y el año que viene, por primera vez, voy a ejercer ese derecho de ciudadanía. Por primera vez en mi vida. ¿Por qué? O sea, no le veo la razón. O sea, vuelvo y te digo, ese fantasma del pasado y esas circunstancias del pasado, de 1924, no son las de hoy día. Creo que la República Dominicana hoy día arriba casi a 50 años de una democracia continua y sólida, a partir de 1966. Creo que una de las democracias más viejas en continuidad del mismo continente de Latinoamérica. O sea, no veo por qué, si otros países se les tenía vedado ese derecho de ciudadanía a un ciudadano bajo la condición de arma, porque eso es lo que somos. Sus Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Pública son ciudadanos bajo condición de armas especiales, que yo sigo siendo. La diferencia mía hoy día es que yo estoy en una actividad pasiva, pero sigo siendo lo mismo, porque estoy elegible para llamado de arma. Sin embargo, en caso de que se aprobase en un momento dado, en un momento país, el voto militar, eso tendrá que tener algún tipo de regulación también, supongo yo, para que la pasión que genera la política no contamine lo que significa el espíritu y la esencia de los cuarteles. Usted me corrige si estoy diciendo un disparate. Tal como tú dices. O sea, hay una reglamentación especial. Mira, Duvernay, hoy día nosotros tenemos una cantidad de oficiales y de soldados profesionales, no de las armas, sino profesionales de diferentes áreas. Sí. Médico, arquitecto, ingeniero. Que pertenecen a gremios. Periodistas, otros. Sí. Que pertenecen a... Si acaso, o sea, no. Un lío aquí, todos tenemos periodistas también, de los medios de comunicación social. Y ejercen su derecho en los gremios que ellos pertenecen. Sin embargo, ese proselitismo de sus gremios no son llevados a los cuarteles. Tan así que en la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas se trabajó en el área de los asimilados militares, que tienen el derecho al voto, siempre lo han tenido. Simplemente se le puso una coletilla de un hincapié
que el día que ellos sean elegibles a una posición, tienen que renunciar a la institución a la que pertenezcan. Y cero actividades proselícitas dentro de los cuarteles, como está en la mayoría de los países de Latinoamérica. O sea, está prohibido estrictamente el proselitismo dentro de los cuarteles, o manifestar preferencias políticas. O sea, eso se condena, en los mismos reglamentos hay sanciones. Ahora, pero es que como que es un poquito difícil, comandante, uno imaginarse un político fulano de tal dándole una charla a un grupo de militares para que voten, En los reglamentos eso está prohibido. En los reglamentos que yo he observado de los 31 países, que seguimos haciendo los estudios, a ver si la propuesta se anima a nuestros legisladores a estudiarla, por lo menos a ponderarla y estudiarla. Eso está prohibido. De hecho, está prohibido. En el caso de nosotros, yo creo que ya ese fantasma... Usted se imagina, la policía militar electoral, que está llamada a darle soporte de seguridad hasta las elecciones, el comandante de esa policía electoral tiene una preferencia política con una de las personas que están involucradas en el proceso, es un lío. No. ¿Que no? No. Yo te garantizo que no. Nuestras Fuerzas Armadas de hoy no son así. Mire, vamos a hacer una breve pausa. Cuando retornemos, mi querido invitado, ya le pregunté en qué se beneficiaría el país. Usted, como un hombre hábil e inteligente, no me cayó en la trampa, porque realmente lo que yo quería preguntarle es en qué se benefician los militares si pudieran votar. Esa es mi pregunta después de la pausa. Estoy conversando con mi gran amigo, el mayor general piloto Carlos Rafael Altuna Tezanos, quien en su momento fue jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, también fue inspector del Ministerio de Defensa, es escritor, en adición a su condición de catedrático universitario. Hacemos una muy breve pausa. Esta es la ruta de actualidad. Vuelvo a mi conversación con Carlos Rafael Altuna Tezanos, mayor general retirado, piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana, quien también es miembro fundador de una interesante iniciativa ciudadana que se llama el Círculo Delta, que la componen una serie de altos exmilitares, ex jefe de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, y que han hecho una serie de aportaciones en términos de seguridad ciudadana y también de consejos al país definitivamente invaluable. Vamos a hablar también un momentito de eso, pero mientras tanto estamos desarrollando el tema de hoy, que es el voto militar y la posibilidad de que pueda ser ponderado o implementado en nuestro país. Don Carlos, ¿en qué se beneficiarían las Fuerzas Armadas, los militares, en si pudieran votar? Interesante la pregunta. No, la respuesta es más interesante. Mira, César, todavía vemos hoy día que diferentes facciones políticas ofrecen en su oferta electoral Ya está su programa de gobierno, aumento a militares y policías. Sí. Organizaciones de derecha, organizaciones del centro derecha y organizaciones de centro izquierda. Sí, también. Y recuerdo que en las elecciones del 92, esas cuando fueron Balaguer, la del 90, cuando el doctor Balaguer sí, se hizo un decreto aumentando el sueldo que quedó en la nada. O sea, ¿en qué beneficia que los militares y policías voten en nuestro país? En muchas variantes. La primera es lograr que los políticos vean diferente a sus cuerpos armados y policiales de seguridad en cuanto al respeto a las leyes orgánicas que dirigen cada uno de los cuerpos. O sea, de que no se viole. En cuanto a las políticas de seguridad social que debe llevar hacia lo interno, porque vamos a representar un valor
en el mercado electoral. O sea, van a ser tomados En cuenta, prácticamente. La palabra exacta es esa, la que tú dices. Pero al recurso humano o a la institución como tal. Al recurso humano y a la institución como tal. Porque si tú valorizas el recurso humano, estás fortaleciendo el rol institucional que debe estar en cada una de esas instituciones de las Fuerzas Armadas. Pero mire, don Carlos, e insisto en la debilidad, y más que en la debilidad, en la posibilidad de riesgo. Ahora, hay una queja generalizada que los ascensos y los retiros se hacen en virtud de una palanca para bien, una palanca para mal. Yo estoy conversando quizás con uno de esos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Si el beneficiario de una acción, yo sé que trabajó por mi campaña y yo sé que fue una persona que me buscó muchos votos y que yo le tengo un agradecimiento político, fácilmente esa persona va a ascender más fácil que otros. No, yo no lo veo desde ese punto de vista. Hasta ahora ha sido así. Ha sido así porque se ha violentado la ley orgánica. Bueno. Sí, vuelvo y digo, o sea, son dos cosas diferentes. Si nosotros cumplimos las leyes, la Constitución de la República, tal como lo da el mandato constitucional. Y como no se cumplen. Como no se cumplen, caemos en ese error. Entonces, ¿qué hacen esos oficiales o grupos de militares? Se van metiendo en esos nichos de esos políticos, bajo la sombrilla. Lo hacen calladito. Calladito. Pero participan, indirectamente están participando. Yo lo veo del lado contrario. Yo lo vería que los políticos tendrán entonces que cumplir esa ley orgánica, fortalecer la institucionalidad de los cuerpos castrenses y policiales del país. Porque el miedo sería que en vez de yo favorecer a una institución que dirige un buen oficial, entonces yo esté favoreciendo a un alfil político mío que me ayudó a ganar. No. Vuelvo y te digo, estamos viendo el fantasma de que supuestamente arrastraba Balaguer en los años 70, esos tiempos pasaron. Y ese caso de Balaguer, yo te puedo decir, o sea, de mi percepción, los militares nunca han votado. Los familiares de los militares sí votan. Ahora, si vemos los gobiernos que han pasado al día de hoy, el único gobierno que tenía política de acciones sociales dirigida de beneficios hacia la población, pero que contemplaba a militares y a policías, fue el presidente Balaguer. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. En la reforma agraria, en dos sentidos, y en los proyectos habitacionales. Es verdad. Y había soldados y oficiales de diferentes jerarquías que lograban un techo propio. Y quizás el soldado Altuna que vivía en Vengan a Ver, Duvergé, me tocó una parcelita, quizás yo no la cultivé porque estoy ejerciendo mi profesión en Santo Domingo, pero quizás un tío, un primo, un hermano, sí se benefició de esa parcela. Sí, entonces, y el agradecimiento se traduce. Se traduce en un voto. Pero creo que las Fuerzas Armadas nunca han ejercido. Mira, no. Bueno. Entonces, yo no lo veo hoy día. No te digo que eso es ya, pero creo que tenemos la posibilidad de que más pronto que nunca podamos ejercer ese derecho de ciudadanía, que no es coartado, porque es un derecho que todo ciudadano o ciudadana dominicano mayor de 18 años o menor si es casado, tiene el derecho a elegir y ser elegido. En el caso de las Fuerzas Armadas, solamente va a tener el derecho a elegir. Porque en la condición especial de las Fuerzas Armadas analizadas, de los 31 países de Latinoamérica que pueden ejercer ese derecho, solamente las Fuerzas Armadas de Cuba es la que tiene el derecho a elegir y ser elegido. Y aquellos que van a ser proponentes a un cargo electivo tienen que renunciar a sus Fuerzas Armadas. Mire, en el caso de Cuba. Sí, mire, comandante, no quiero que pase el tiempo, que es muy corto y muy tirano, sin preguntarle sobre el Círculo Delta, esta interesante iniciativa
que muchas veces aporta con los escritos de sus miembros, así como también con esos interesantes spots que muchas veces pasamos por aquí, por Ruta de Actualidad. Háblenos rápidamente de qué es eso, qué pretende y por qué surge. Bueno, el Círculo Delta nació como una pasión, como la pasión que durante 35 años viví y ejercí en mi ejercicio profesional. Al pasar la situación de retiro, esa pasión que nos une por la vocación del servicio, nos reunió a varios oficiales que en su momento pasamos a situación de retiro. Y animados por oficiales también en servicio activo, que usted se va a quedar como los demás, o sea, en su casa, o como un monje, como dice mi almirante Lajara, tiberiano o budista, recluido en su templo. No, tenemos muchas cosas que aportar desde el ámbito académico, y estamos más o menos una vez al mes o cada 15 días produciendo un artículo gracias al Listín Diario, artículo que viene relacionado con temas sociopolíticos y sobre todo de seguridad y defensa, que es nuestra especialidad. Entonces, en esa pasión hemos reunido un grupo de ciudadanos comprometidos con la nación, entre los que hay ex oficiales de las Fuerzas Armadas y un grupo de amigos de diferentes sectores de la sociedad nacional, de personalidades. Aunque hablamos de círculo, no quiere decir que somos excluyentes, no, al contrario, somos excluyentes de la parte de la política, del apartidismo. El apartidismo, eso es erradicado de ese grupo de amigos, porque la politicidad no existe. No, porque todo ser humano es un ser político de naturaleza. Entonces, ese grupo de amigos, donde existe la pluralidad y en la diversidad, pero no une el sentimiento del compromiso con una mejor nación. En ese sentido, es un grupo de reflexión, de análisis, de discusión sobre temas nacionales relativos a la seguridad y defensa, como también de cualquier otro problema social o político que atañe a la nación. Un espacio de pensamiento. De pensamiento libre. Qué bueno. Entonces, como miembro del Círculo Delta, deme su opinión de lo que está sucediendo en términos de nacionalidad y política migratoria en nuestro país. Bueno, yo he escrito varios artículos sobre la situación. Pero quizás ese amigo televidente no lo haya leído. Sí, pero yo he escrito varios artículos. Porque yo lo colecciono, pero no es eso yo. Y si te pones a ver la temática, o sea, el Círculo Delta como grupo de pensamiento libre, hemos apoyado las iniciativas del gobierno dominicano. Apoyamos la sentencia, que es el documento más importante producido en nuestra nación desde 1844. La 168. 168. Porque reafirma un concepto de dominicanidad. Ahora, la situación imperante entre Haití y República Dominicana, ellos han jugado a la no credibilidad, y históricamente se ha manejado así. Mira la última situación que se dio. Sí, con los productos. Con los productos, o sea, sin notificar al gobierno, donde hay en el acuerdo bilateral dice cualquier medida antes de ejecutarse o darse a conocer, se hará consulta entre ambos países. Lamentablemente no ha sido así. La diplomacia dominicana ha manejado con fino tacto esta situación y las demás situaciones, porque ellos han jugado al descreimiento, a la mentira en contra de la República Dominicana, que lo que hemos sido es solidario de nuestra propia separación en 1844. Eso es verdad. Eso es verdad. Pues mire, comandante, yo agradezco su presencia siempre distinguida. Espero que no pase tanto tiempo sin poder contar con el oro de su presencia para que podamos debatir otros temas. Y le hago portador de un saludo a los miembros del Círculo Delta y también de una invitación para que ojalá de manera semanal poder tener a uno de los integrantes y debatir
estos temas que tanto importan y atañen al país. No, gracias César, le haré llegar su saludo y de seguro que van a participar. Y debo agradecerte en nombre del Círculo Delta tu deferencia por colocarnos nuestros spots televisivos, que lo que estamos simplemente es reafirmando nuestra dominicanidad y reafirmando nuestro compromiso con nuestra nación. Bueno, yo soy parte del Círculo Delta, tanto así que hasta son mis iniciales. Sí, señor. Señores, hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos vamos a reencontrar cuando el reloj diga que son las 12 de la noche para perpetuar esto que desde hace 17 años hacemos para ustedes, involucrándonos en los temas del presente y permitiendo que esos invitados e invitadas se expresen de una manera libre y espontánea. Yo soy Duvernay César, nos vemos, si Dios quiere. Gracias, César.